Hola, mi nombre es Luz Helena Urbina Arronte y soy licenciada en Terapia Física, encargada del área de ejercicio y actividad física del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las precauciones que debemos tomar en cuenta a la hora de prescribir un programa de ejercicio, y esta charla es dirigida para médicos. Para empezar esta plática, quiero invitarlos a ver el ejercicio o la prescripción del ejercicio como la prescripción de un medicamento. Y les quiero preguntar si ustedes, cuando recomiendan un antihipertensivo, por ejemplo, le dicen al paciente, vaya y compre cualquier antihipertensivo a la farmacia. No es así, le dicen qué tipo de antihipertensivo, por cuántos días lo debe tomar, en qué horario y cuáles son los efectos adversos a los cuales puede tener el paciente. O si no se lo toma, qué es lo que puede pasar. Lo mismo va a pasar con el ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo de la comparación entre la cefalexina, que sería el medicamento, y la caminata, el tipo de ejercicio. Guiándonos en el principio FIT, vemos que el medicamento, la frecuencia sería cada 12 horas, en el caso de la caminata sería 5 días a la semana. La intensidad, es decir, la dosis, qué tanto vamos a tomar de medicamento, en el caso de la cefalexina son 500 miligramos, en el caso del ejercicio a una intensidad regular o moderada, y el tiempo, por cuántos días vamos a tomar el medicamento, en el caso de la cefalexina 7 días, en el caso del ejercicio los 40 minutos, y el tipo de ejercicio que ya lo vimos desde un inicio para hacer esta diferencia. Entonces vemos y nos tenemos que quedar en mente de que son igualmente y que van a causar efectos los dos, tanto el ejercicio como el medicamento en el organismo, y que se queden con la idea de que si va a ser insuficiente ese medicamento o ese ejercicio, no vamos a lograr los objetivos que queremos o a los cuales queremos llegar. Y si es demasiado, podemos llegar a causar también riesgos en la salud. Entonces, por eso es importante hacer esta analogía y ver y darle la importancia al ejercicio como al medicamento, y escribirlo en la receta, porque no nada más se trata de decírselo, sino también escribirle todas estas especificaciones. Y para esto hay que tomar en cuenta cuándo no debemos hacer ejercicio, es decir, las contraindicaciones absolutas del ejercicio, que es cuando la persona presenta una enfermedad cardiovascular no controlada, una enfermedad tromboembótica reciente, una hipertensión arterial no controlada, es decir, que sobrepase de cifras de presión arterial sistólica de 180 milímetros de mercurio o de presión arterial diastólica mayores a 105 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca en reposo mayor a 120 latidos por minuto, saturación de oxígeno de menos de 90%, que tenga enfermedades metabólicas no controladas, infecciones agudas o crónicas, una gestación complicada o una lesión aguda en el sistema musculoesquelético. Para esto se recomienda realizar, antes de prescribir el ejercicio, el cuestionario PAR-Q que sugiere el Colegio Americano de Medicina en el Deporte, el cual consiste en 6 preguntas, las cuales nos van a indicar si el paciente puede hacer o no ejercicio de primera instancia o si debemos referirlo con el especialista indicado. Para este cuestionario específicamente sería el cardiólogo, por el tipo de preguntas y de síntomas a los que se refiere. Entonces pregunta si tiene alguna enfermedad cardiovascular o hipertensión arterial, si el paciente presenta dolor en el pecho al realizar sus actividades de la vida diaria o en reposo, si ha presentado mareo o desmayo en los últimos 12 meses, si tiene un diagnóstico de alguna enfermedad crónica, si toma medicamentos para esas enfermedades crónicas y si presenta dolor en las articulaciones, como son, o en general en el músculo esquelético, como son músculos, ligamentos, tendones, los huesos, etc. En caso de que el paciente diga que sí, presenta alguna de estas, o sea afirmativa alguna de estas preguntas, hay que referirlo al especialista. La evaluación pre-ejercicio. Debemos tomar en cuenta, antes de hacer la prescripción del ejercicio, de forma muy general, el peso del paciente, es decir, su índice de masa corporal y la circunferencia de cintura, la frecuencia cardíaca en reposo, la presión arterial, tanto en decúbito supino como en sentado y de pie, la auscultación de los pulmones, del corazón, la evaluación del abdomen y palpar
palpar y observar si se encuentran los pulsos compresibles en las extremidades inferiores y observar que no existe edema en las mismas extremidades inferiores y si hay la presencia de pulsos. Las precauciones que debemos tomar en cuenta a la hora de prescribir el programa de ejercicio es si el paciente presenta obesidad, osteoartrosis, diabetes, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular, que son de las principales enfermedades y en el que el ejercicio es un tratamiento o es una parte fundamental del tratamiento, más bien dicho. Entonces, debemos tomar en cuenta estas que son las principales y vamos a ver cada una de estas para poder prescribir el ejercicio con sus debidas precauciones. En osteoartritis se recomienda realizar el ejercicio de bajo impacto, es decir, bicicleta, natación o caminata y ejercicios de fortalecimiento, ya sea con pesas, con ligas, con pelotas, etc. Y se debe suspender el ejercicio siempre y cuando la articulación esté inflamada. Precauciones del ejercicio en obesidad. Se debe de realizar el ejercicio de bajo impacto y realizar el ejercicio de baja a moderada intensidad. También depende mucho de la condición física del paciente y si realiza o no o lleva tiempo o no realizando el ejercicio. Ahora, en diabetes tenemos varias precauciones de las cuales debemos seguir, como es la presencia de complicaciones y los años que tenga de diagnóstico el paciente con diabetes. Si el paciente presenta un tratamiento en la que requiere inyectarse la insulina o tome sulfonilureas, porque se le debe de recomendar que cargue con cierta cantidad de alimentos que contengan azúcares para no presentar una hipoglucemia. En aquellos pacientes que se inyectan insulina rápida, pueden hacer el ejercicio terminando su desayuno y la aplicación de la insulina o su comida y la aplicación de la insulina según como se lo haya recomendado su médico, pero ojo, en aquellos pacientes que se inyectan la insulina ultra rápida deben esperar de 2 a 3 horas para poder realizar el ejercicio después de la aplicación de la insulina. Otras precauciones que nos dan las guías, sobre todo las guías de la Asociación Americana de Diabetes, es medir la glucosa antes, durante y al finalizar el ejercicio. Pero llevado a la vida real, esto es muy complicado, tanto por costo de tiras, de lancetas para poder realizar las mediciones, así como también es un poco incongruente que justo cuando está el ejercicio a la mitad tenga que parar el ejercicio para medirse la glucosa y por lo tanto no va a ser un ejercicio continuo. Entonces solamente es mencionarles cómo lo recomiendan ellos, pero a la práctica y en pacientes que lleven un control adecuado de la glucosa no son tan recomendadas. Esto se recomienda sobre todo a aquellos que estén descontrolados de la glucosa y sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1 sí aplicaría. Si la glucosa se encuentra por debajo de 100 miligramos sobre decilitro, se recomienda que antes de hacer el ejercicio ingieran su colación. Si la glucosa se encuentra de 100 a 250 miligramos sobre decilitro, se puede realizar el ejercicio sin ninguna complicación. Pero si la glucosa se encuentra por arriba de 250 miligramos sobre decilitro y hay presencia de cetonas, se debe suspender el ejercicio, a menos de que no estemos seguros de que haya presencia de cetonas o no haya presencia de cetonas, pero si hay un aumento de la glucosa, se pueden realizar actividades de moderada intensidad o leve y de bajo impacto, como son una caminata o bicicleta de 15 a 20 minutitos sin ningún problema. Las precauciones en la hipertensión arterial. Se debe realizar el ejercicio siempre y cuando la presión arterial esté controlada. Entonces, lo ideal es que cada que vayamos a hacer el ejercicio se le debe recomendar al paciente que se mida su presión arterial y que es muy importante no olvidar la toma de su medicamento antihipertensivo para poder realizar el ejercicio. En los pacientes con enfermedad cardiovascular, este tipo de pacientes ya son muy delicados, por lo tanto requieren la evaluación por un médico cardiólogo y en el cual le va a decidir si es o no candidato a una rehabilitación cardiovascular, en los cuales se pueden realizar los ejercicios tanto aeróbicos como de fuerza, pero el paciente debe estar conectado para estar viendo el electrocardiograma mientras el paciente está realizando el ejercicio y hacerlo de forma segura.
Los riesgos de hacer el ejercicio de alta intensidad. Vamos a ver cada uno de ellos y esto es en general y esto va sobre todo para atletas de alto rendimiento, pero es importante conocerlos. Cuando nosotros realizamos el ejercicio a intensidades muy altas, podemos caer en una broncoconstricción, que es cuando hay un estrechamiento de las vías respiratorias que impiden el paso del aire y por lo tanto hay disnea o dificultad respiratoria. Generalmente sucede en personas con asma o personas que solo con el ejercicio presentan estos síntomas. Para esto pues se les debe referir especialmente al neumólogo para que le mande el tratamiento adecuado y pueda realizar el ejercicio sin ninguna complicación. Los síntomas de la broncoconstricción son dificultad respiratoria, tos, sibilancias y opresión en el pecho. También puede haber síntomas gastrointestinales. Se ha reportado en aquellos atletas de alto rendimiento que 70% refieren este tipo de síntomas. Y esto se debe a que hay una redistribución del flujo sanguíneo, es decir, el flujo sanguíneo está más enfocado a llevar la sangre a los músculos que requieren tanta energía para ese ejercicio de alta intensidad, por lo tanto disminuye en el sistema gastrointestinal. Entonces, en reposo nuestro gasto cardíaco es del 20% y en el ejercicio disminuye el 80% del flujo sanguíneo a nivel gastrointestinal. Entonces, esto nos puede dar síntomas de acidez, reflujo, dispepsia, dolor abdominal, diarrea o sangrado rectal. La hipoglucemia. En personas que toman sulfonilurea o se inyectan la insulina, se debe de equilibrar muy bien la cantidad de hidratos de carbono o de azúcares que consumen para poder realizar el ejercicio. Entonces, en aquellos pacientes que tengan este tipo de tratamiento, se les recomienda que antes de hacer el ejercicio desayunen o se coman su colación para que puedan realizar el ejercicio sin presencia de hipoglucemias. La hiponatremia, que es cuando disminuyen los niveles de sodio en sangre y esto es por una sudoración excesiva y una ingesta baja de líquidos bajos en sodio. Estos se dan generalmente en deportes como maratón, triatlón o carreras de 100 kilómetros. Se da sobre todo en ejercicios que duran más de 4 horas, en pacientes que tienen bajo peso, cuando hay una sobrehidratación previa al ejercicio, o cuando se toman fluidos abundantes durante el ejercicio de alta intensidad, pero no se está reponiendo la cantidad de sodio adecuada, o en climas extremos. Entonces, la forma de evitar esto es a través de una adecuada hidratación. Las lesiones musculoesqueléticas. En este caso, sí se pueden realizar ejercicios, pero siempre y cuando lleven a cabo una rehabilitación específica. Obviamente no vamos a mandar a nadar, a correr o a caminar a algún paciente que tenga un esguince en el tobillo o una fractura, sino primero debe cumplir su programa de rehabilitación y puede suceder en aquellos pacientes que realizan el ejercicio con una mala técnica o ejercicios de alta intensidad o que se cree un sobreesfuerzo en las articulaciones que al final pues va a terminar lesionando a la articulación. Entonces en este caso hay que referirlos a su rehabilitación y una vez que se recuperen ya pueden volver a su programa de ejercicio. La rhabdomiólisis es un síndrome que es desencadenado de forma aguda o subaguda durante el ejercicio y va a haber un daño muscular y una liberación del contenido, de ese contenido del daño muscular en el flujo sanguíneo. Los síntomas van a ser dolor muscular, debilidad, calambres o contracturas y las manifestaciones generales van a ser fiebre, taquicardia, náuseas, vómitos, dolor abdominal y malestar en general. Las complicaciones, si no se atienden a tiempo este tipo de complicación al ejercicio, van a ser arritmias cardíacas, síndrome compartimental o daño renal agudo. Entonces podemos ver que cuando el paciente o la persona o el atleta realiza demasiado ejercicio de alta intensidad, sin ninguna supervisión médica, pues puede caer en cosas tan graves como lo son daño renal agudo o arritmias cardíacas.
Por eso es tan importante que en los pacientes con enfermedades crónicas, el paciente entienda muy bien a qué intensidad debe realizar el ejercicio. Por lo tanto, vamos a repasar la escala de Borg, la cual va de 6 a 20, en el que el 6 al 10 se refiere a una intensidad muy leve o ligera, en donde el paciente no siente mayor esfuerzo. Mayor a 10 es una intensidad regular o moderada, y arriba de 13 ya refiere una intensidad mucho mayor, en el que el cuerpo empieza a presentar palpitaciones o falta de aire. Y la escala subjetiva del habla, que en los pacientes con enfermedades crónicas se recomienda que realicen el ejercicio de intensidad leve a moderada, pero esto también debe de ser muy importante según las cualidades y las características de cada paciente, porque si es un paciente que a lo mejor tiene diabetes pero ya lleva tiempo haciendo el ejercicio, pues obviamente no lo vamos a bajar a una intensidad leve o moderada. Por eso es importante individualizar, pero esto va sobre todo encaminado a aquellos pacientes que nunca han realizado ejercicio o muy poco ejercicio y por esa razón llegaron a una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, en estos pacientes debemos explicarles muy bien a qué intensidad deben de realizar el ejercicio, y aunque sea de forma subjetiva, es en la que el paciente está sintiendo ese esfuerzo. Entonces, leve es cuando la persona puede hablar sin ningún problema. Moderado es cuando la persona puede repetir su nombre completo 3 veces sin ningún problema o una ligera falta de aire. Y pesado es cuando la persona ya no puede hablar ni cantar y siente palpitaciones o falta de aire. En este tipo de pacientes no se recomienda, con enfermedades crónicas, llegar hasta un ejercicio pesado o que le cause estos síntomas. Las recomendaciones generales que todo paciente con enfermedades crónico-degenerativas debe seguir para poder realizar su ejercicio es que cargue con una identificación personal en la cual indique que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, ya sea hipertensión, diabetes u obesidad. Esto es por alguna complicación que llegue a suceder durante el ejercicio, pues puedan comunicarse con su médico inmediatamente o con su familiar. Entonces deben de traer estos datos en esta identificación. Suspender el ejercicio en caso de la presencia de mareo, dolor precordial o dificultad para respirar. Suspender el ejercicio en días de enfermedad o de alguna infección aguda. También es muy importante el uso del vestuario y calzado adecuados, tomar sus medicamentos en tiempo y forma como se los haya indicado su médico e hidratarse bien. Por lo tanto, como lo comentábamos, es muy importante individualizar el programa de ejercicio, que nos quitemos esa idea de solamente recomendar los 30 o 1 hora minutos de ejercicio a la semana, así nada más porque sí, sino hay que ver al paciente en todo su contexto y ver cuál es el tipo de ejercicio adecuado para él, y en el caso de que presente alguna de las enfermedades mencionadas, pues explicarle qué precauciones debe de tener y qué ejercicio debe realizar específicamente. Conclusiones. El ejercicio va a tener tanto beneficios como riesgos si no se realiza de la forma adecuada. Por lo tanto, es importante realizar una evaluación antes de prescribir el ejercicio y, en cuanto a la prescripción, explicar muy bien la intensidad a la cual debe de hacer el ejercicio, porque como veíamos al inicio, si va a ser insuficiente, es decir, si una persona solamente camina 10 minutos continuos a una intensidad leve, es decir, que va nada más ahí viendo el paisaje y demás, no va a ser o no vamos a llegar a los objetivos que queremos lograr. ¿Qué pasa lo contrario? Si el paciente se pone a correr más de 2 horas y no tiene el entrenamiento adecuado, ni el seguimiento adecuado, ni la evaluación médica, pues podemos ponerlo en alguna de las complicaciones ya mencionadas. Entonces, es importante ver tal cual al ejercicio como un medicamento y tomar estas precauciones en cuenta a la hora de prescribir. Por su atención, gracias.